Hoy en Planet Atlas nos sumergimos en un viaje alrededor del mundo para conocer los 7 países menos contaminantes del planeta. Iniciamos nuestro viaje hacia el noreste de Europa, donde encontramos a la bella Estonia limitando al norte con el mar Báltico. Este país destaca como uno de los países con menores niveles de contaminación, logrando este éxito mediante la limitada utilización de vehículos emisores y la promoción de automóviles eléctricos. Un ejemplo concreto es la presencia de estaciones de carga públicas gratuitas cada 20 kilómetros. Además, el país ofrece extensas zonas verdes y un sistema de transporte público de alta calidad y gratuidad. Las calles adoquinadas en sus ciudades contribuyen a la reducción del tráfico automotor, complementando así sus esfuerzos por preservar un entorno sostenible. La ciudad capital, Tallinn, fue reconocida como la capital verde europea para el año 2023, en virtud de su compromiso y aplicación de las mejores prácticas medioambientales en toda Europa. Ahora viajamos a las aguas del Atlántico Norte donde encontramos a Islandia. Este país nórdico ha impulsado activamente el empleo de energía geotérmica, la cual se obtiene aprovechando el calor del interior de la Tierra. Este enfoque no solo es ambientalmente amigable al no generar contaminación, sino que también se traduce en costos reducidos. Como parte de sus esfuerzos sostenibles, Islandia ha otorgado prioridad a la construcción de la planta de captura de carbono más grande del mundo. Esta instalación tiene la capacidad de capturar hasta 4.000 toneladas de CO2, contribuyendo significativamente a la generación de aire limpio y reforzando el compromiso del país con la mitigación de emisiones. Seguimos nuestro viaje y llegamos al Mar Caribe, donde Puerto Rico se encuentra estratégicamente entre el continente americano y las islas del Caribe. En la actualidad, este país caribeño destaca por contar con una de las mejores calidades del aire en la región. Puerto Rico ha asumido un compromiso significativo, proyectando que para el año 2023 el 40% de su energía provendrá de fuentes renovables, con la ambición de alcanzar el 100% para el año 2050. Además, se están llevando a cabo iniciativas para fomentar ciudades verdes, incluyendo la plantación de 500.000 árboles en los próximos años. Regresamos al norte de Europa y en la península escandinava nos encontramos con Suecia. La primera capital verde europea se encuentra en la capital de este país europeo, que ha logrado notables avances en la reducción de la contaminación. Desde 1990, Suecia ha trabajado activamente para disminuir sus emisiones de carbono. Con metas ambiciosas, buscan una reducción del 63% de las emisiones para el año 2030, un 75% para el 2040 y la erradicación completa de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2045. Actualmente, más del 85% de los hogares en la capital se abastecen de energía renovable. Además de impulsar el uso de la bicicleta y mantener un sistema de transporte público de alta calidad, lo que contribuye a la disminución del uso de vehículos particulares. Cabe destacar que Suecia figura como uno de los principales consumidores de vehículos eléctricos. Seguimos nuestro viaje hacia el continente de Oceanía, donde en el suroeste del Océano Pacífico encontramos a Nueva Zelanda. Este país destaca como uno de los menos afectados por la contaminación, gracias a sus políticas enfocadas en la reducción de niveles contaminantes, especialmente dirigidas a las emisiones generadas por la ganadería. Se proyecta una reducción del 15% en las emisiones de metano provenientes de esta actividad para el año 2030. Otro aspecto clave es la apuesta por la movilidad eléctrica. Se tiene como objetivo que para el 2035, la mitad de los vehículos en circulación sean eléctricos, lo que implica la retirada de más de 180.000 vehículos generadores de emisiones. Además, el país está encaminado hacia un transporte público sin emisiones, y participa activamente en investigaciones sobre el uso del hidrógeno como una alternativa energética prometedora. Regresamos al norte de Europa donde encontramos la perla boreal. Hablamos de Finlandia. Este país europeo se destaca como uno de los menos afectados por la contaminación, gracias a sus políticas ambientales orientadas a la reducción de niveles contaminantes, lo cual se refleja en la excelente calidad del aire. Finlandia ha implementado un sistema de transporte público eficiente, incentivando a los ciudadanos a disminuir el uso de automóviles y, por ende, reducir las emisiones de CO2. Como meta ambiciosa, Helsinki, la capital finlandesa, se ha propuesto convertirse en una ciudad libre de automóviles para el año 2025. Además de estas medidas, el país europeo ha impulsado iniciativas para controlar las emisiones derivadas de la agricultura y las plantas industriales. Se ha centrado en la gestión sostenible de los recursos naturales y en el aumento del uso de fuentes renovables. De esta manera, Finlandia prioriza el aprovechamiento de la energía eólica, solar y geotérmica como parte integral de sus esfuerzos hacia un futuro más sostenible. Finalmente, en nuestro viaje volvemos al continente de Oceanía, donde rodeada por el Océano Índico y el Océano Pacífico encontramos al sexto país más grande del mundo, y no es otro que Australia. Este país se distingue como uno de los países con bajos niveles de contaminación, gracias a su constante monitoreo de los índices contaminantes en todas sus regiones.
El país ha promulgado una ley que busca reducir las emisiones contaminantes en un 43% para el año 2030, con un firme compromiso de lograr la neutralidad de emisiones para el 2050. Estos esfuerzos se han intensificado con el objetivo de enfrentar la crisis climática de manera más efectiva. En lo que respecta a contaminantes como el carbono, Australia ha implementado un impuesto sobre el carbono dirigido a las 300 empresas más contaminantes del país. Esta medida les ofrece la posibilidad de recibir apoyo para mejorar sus prácticas de producción sin comprometer el medio ambiente, alentando simultáneamente la transición hacia el uso de energías renovables. En este fascinante viaje alrededor del mundo, hemos explorado diversas regiones que destacan por su compromiso con la preservación del medio ambiente, desde iniciativas innovadoras para reducir la contaminación atmosférica hasta estrategias para impulsar la movilidad eléctrica y aprovechar fuentes renovables. Cada ubicación ha demostrado ser un faro de sostenibilidad. A lo largo de este recorrido, hemos sido testigos de la diversidad de enfoques y soluciones adoptadas para abordar la crisis climática global. Este viaje nos deja con la esperanza de un futuro más verde y sostenible para nuestro planeta. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.